Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan a través de los 14:30 AM o a través de www.uniminutoradio.edu. El día de hoy es un programa muy especial, como todos nuestros programas del día, y tenemos un invitado que nos va a hablar un poco venimos como con una línea de diálogo, de discusión sobre la educación y modelos alternos o perspectivas diferentes de la educación, como comúnmente se conoce, tradicionalmente se conoce, y hoy nuestro invitado nos va a hablar un poco de ello. Damos la bienvenida a Alejandra, nuestra coequipera de trabajo acá en los micrófonos del Puente, que también nos acompaña. Muy buenos días, Alejandra, bienvenida al Puente y un placer tenerte acá en la mesa de trabajo. Hola, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos están sintonizando y pues que no se confundan, yo no soy la invitada del día de hoy, sino que nuestro invitado es Ferney Soler. Y pues hoy vamos a estar hablando un poco sobre temas de educación rural, de los retos, los límites que nos está planteando pues la educación en estos temas de pandemia y en estos tiempos de pandemia en los que estamos pues viviendo a nivel mundial. Entonces le queremos dar la bienvenida a Ferney Soler el día de hoy. Hola a todos, muy buenos días. Cordial saludo para todos, especialmente para ti, Alejandra, para ti, Evelyn, que nos acompañas. Y un cordial saludo para toda la audiencia. Súper. Pues aquí, Ferney, que es la primera vez que le estamos invitando a este programa, que ya hacía falta porque ya nos conocemos, es también uno de nuestros amigos, pues aquí en El Puente y en Marfil. Y solemos invitar a muchas personas pues de muchos lugares del mundo, como ya saben nuestros oyentes. Y pues finalmente tenemos aquí a Ferney, pero pues como digo, ya venimos también tejiendo muchos lazos con Ferney desde hace ya algunos tiempos. Y pues siempre nos gusta comenzar nuestros programas preguntando un poco al invitado, pues quién es Ferney, qué le gusta hacer a Ferney, qué identifica a Ferney y por qué eres quien eres. O sea, ¿qué te hace ser quien eres, Ferney? Bueno, soy, como tú lo dijiste, Álvaro Ferney Soler Rocha, nacido en el departamento de Boyacá, en un municipio que se llama Genesano, el pueblo más lindo de Boyacá, catalogado por el departamento. Realicé mis estudios en la ciudad de Tunja, soy normalista de la ciudad de Tunja, de la Escuela Normal Superior de Varones. Posteriormente realicé mis estudios en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, y mi formación de posgrado en la Santo Tomás y algunos acompañamientos en Uniminuto. Ferney Soler se caracteriza por tener amistades en diferentes partes de Colombia y del mundo, siempre trabajando en pro de los niños, de la educación y, por supuesto, la educación rural, que es uno de los temas que me apasiona. En cuanto a mis gustos, pues como siempre lo he mencionado en las entrevistas, el fútbol, soy un apasionado del fútbol, pero el fútbol con responsabilidad. Y desde que conocí a Angélica y a Soledad, a Fátima, a Marc, a diferentes compañeras del Jardín del Juanita, pues últimamente he trabajado con estos parámetros y he decidido como tratar de implementar ese tipo de metodología y esa propuesta investigativa y educativa en el municipio de Chocontá. Esa es una de las últimas bondades. Listo, Sí, muy bien, Lo que nos va comentando Ferney,
pues ahí en alguno de los tantos cursos de formación que surgen pues, con Angélica Sátiro, que también es una invitada siempre muy especial al Puente, a la que Simón, Víctor, bueno, otros compañeros también de la radio pues la han ido también entrevistando y que nosotros próximamente también la estaremos entrevistando. Pues justamente Ferney llegó también a Madrid en uno de esos, en España, uno de esos encuentros de formación y pues sí que es verdad que a todas, junto a Fátima, que también ha sido colaboradora de La Minuto en algún momento, bueno, y todas las compañeras que he mencionado, fue lo primero que hizo Ferney irse a ver el estadio del Real Madrid. Entonces ahí sí que nos quedó a todos perfectamente que ahí hay un interés pleno y súper fuerte, así que bueno. Qué bueno ese interés por el fútbol, la verdad. Estupendo. Entonces, Alejo, te doy la palabra. Sigamos. Listo, muchas gracias, Aleja. Ferney, pues nuestra conversación del día de hoy, nuestro diálogo precisamente va a girar en torno a las diferentes perspectivas que tiene el enfoque de ser docente en este sentido y con un énfasis que es mirar lo rural. Pero antes de llegar a esos puntos determinantes, vamos a dialogar un poco sobre por qué decidiste tú dedicarte a la educación y ser docente. ¿En qué momento preciso de tu vida, de tu historia de vida, decidiste tomar por ese camino y enfocar todos tus esfuerzos a la educación y a la docencia? Mira, Alejandro, desde muy pequeño tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Normal Superior de Varones. Estudiando allá, pues tuve la oportunidad de conocer a grandes maestros, docentes, que guiaron mi camino. Entonces, yo no te voy a decir que desde siempre quise ser docente, pero sí fue algo que se fue formando a partir de que iba avanzando de grado de escolaridad. Recuerdo que desde mi niñez estaba en diferentes colegios de privados, públicos, en cuanto a la parte de la básica primaria. Pero ya el gusto por la educación empezó a aparecer en la básica secundaria, específicamente en el grado sexto, teniendo la oportunidad de compartir con grandes docentes que marcaron mi vida, con algunos consejos y algunos aprendizajes que posteriormente en el grado 11, al culminar mis estudios de secundaria, decidí tomar, junto con mis padres, tomar la decisión de ingresar al ciclo complementario. ¿Qué era el ciclo complementario en esa época? Son 2 grados adicionales a la culminación del bachillerato, donde uno mira si tiene la vocación para ser docente. Considero que más que un plan de estudios y unos aprendizajes que se den estos 2 años adicionales, es mirar si nosotros verdaderamente tenemos la vocación y queremos formarnos para ser docentes. Estando allí en el ciclo complementario, tuve la oportunidad de empezar a ser un líder. No lo esperaba, creo que allí se marcó mi vida, porque varios docentes me dieron el liderazgo de un grupo de compañeros estudiantes que a la fecha todavía con la mayoría de ellos nos hablamos, pero que siempre en las normales se caracterizan porque la docencia se va más hacia la parte de las docentes, de las mujeres, lo femenino, y pues en esa época recuerdo que eran 18 mujeres y solo éramos 3 hombres, entonces pues esa parte marcada en las normales, siendo una normal para varones, pero con modalidad mixta, donde se enfocaba más que la labor de las docencias para las mujeres. Sin embargo, pues yo decidí, y junto con los docentes, asumir esa responsabilidad. Considero que desde muy joven me empezó a gustar. En el 2005 creo que abrieron el primer concurso para docentes, concursé y tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de Boyacá, y pues esa es la realidad del por qué quise ser docente. Entonces lo culmino diciendo que es gracias al proceso que viví en la Normal Superior Santiago de Tunja, a las docentes que me marcaron mi vida y que me proyectaron como un líder educativo para el departamento de Boyacá. Qué bueno, Ferney. Muy interesante esto que nos comentas, y pues aparte sabemos que el desempeño y la tarea que se está realizando pues actualmente es en Chocontá, bueno, y cerca también en los alrededores de Chocontá.
Pues nos gustaría, y pues sobre todo que trabajas en el ámbito rural, ¿no? Creo que en estos programas del puente no ha sido tan fácil encontrar a personas pues que trabajen en el ámbito educacional y pues también en la zona rural, que creo que es muy importante pues también socializarlo con los oyentes, porque pues Colombia igualmente tiene mucha zona rural, ¿no? Entonces ver cómo se lleva la educación un poco hasta esos lugares, cómo sucede eso, y pues nos gustaría que nos comentaras un poco qué implica trabajar en el ámbito rural como docente. Mira, Alejandra, qué pregunta tan interesante porque llevo 15 años trabajando en el sector de la educación y específicamente en la ruralidad. Te comentaba que después de iniciar mi proceso de docente en el departamento de Boyacá, tuve la oportunidad de ir a un sitio que se llama una escuela Telles Alto. Tenía la particularidad, yo trabajaba estudiando y viviendo siempre en la ciudad, que para llegar a esa escuela había que llegar primero al municipio de San Pablo de Orbur. De Tunja ya se gastaban aproximadamente 5 horas en bus y después nos tocaba caminar a lo largo de 6 horas por caminos de mula, lo llaman allá, y pasar algunas quebradas para poder llegar a la escuela. Entonces, esa es otra Colombia, ¿sí? La Colombia rural, la Colombia desconocida, aquella que muy pocos y solo los que hemos trabajado en zonas de difícil acceso y de conflicto armado, podemos de pronto hablar de esa situación. Pero yo creo que allá yo tenía una particularidad y es que al principio, pues, para mí era muy triste llegar y estar alejado de mi familia, porque yo vivía en Tunja y tenía que desplazarme y regresar al mes. Al regresar al mes, pues ya encontraba cosas diferentes en mi familia, pero yo tuve la fortuna de estar 1000 días en esta escuela Telles Alto. Yo los iba marcando. Esos 1000 días fueron de felicidad, de soledad, pero esa soledad bien vivida y que siempre cada mañana se alegraba con las palabras, con las sonrisas de los niños. Al llegar a estas escuelas, tuve la oportunidad de conocer gente, compañeros que ocasionalmente nos encontrábamos, solo en las reuniones, cada mes, pero eran diferentes escuelas y hacíamos unos encuentros con los niños. Imagínate, para desplazarnos entre escuelas, cuánto durábamos con los niños. Hay veces era un solo día de desplazamiento. Recuerdo una escuela que se llama La Palmarona. Esa escuela, el acceso es casi un día caminando, pero también son 15, 16 niños, pero ver la alegría de una comunidad es algo fantástico. Pero no solo he trabajado en esa parte rural, digo que en la ruralidad desconocida para muchos, sino también, por ejemplo, en la ruralidad del departamento de Cundinamarca, que es en la que actualmente estoy. Sí, claro, hay escuelas lejanas, pero aquellas escuelas, por ejemplo, podemos llegar en carro, ¿sí? Claro, el desplazamiento son 2, 3, 4, hasta 5 horas, pero tenemos la facilidad de llegar en carro, en moto, ¿sí? Ya no tenemos, aquí en Cundinamarca, en algunos sectores ya no tenemos dificultades de conflicto armado, entonces eso hace que los docentes nos podamos movilizar sin de pronto tener algunos contratiempos, aunque siempre van a existir los riesgos, pero los docentes rurales siempre hacemos esa labor. Tuve la oportunidad de trabajar en escuelas rurales 7 años, aquí en el departamento de Cundinamarca, 3 en Boyacá, y hace 5 años me vinculé con el Ministerio de Educación Nacional para acompañar a los docentes. Entonces mi trabajo ahorita ya es de tutor, acompaño a los compañeros, dándoles nuevas estrategias de aprendizaje, didácticas que puedan realizar con los estudiantes, nuevas formas de enseñar en estas épocas de pandemia, ¿sí? Tener en cuenta siempre el contexto y la realidad de nuestros estudiantes. También he tenido la oportunidad de trabajar en comunidades indígenas en el Amazonas. He tenido la oportunidad de ir a acompañar con el proyecto de Escuelas Normales Superiores, acompañar a estas comunidades indígenas y conocer de cómo ellos proyectan sus lenguas y sus aprendizajes ante la sociedad colombiana. Bueno, creo que es eso.
Eso es como una mirada muy amplia de todo el bagaje, la experiencia que has tenido como docente y sobre todo como docente enfocado en el área rural y que nos las cuentas en este momento para dialogar un poco, para entender un poco las diferentes realidades que se presentan. Eh, ya nos mencionabas algo sobre la pandemia, ya vamos a mirar esos retos y esos alcances que tiene la educación rural dentro de la pandemia, pero no vayamos allá sin antes, Fernanda, nosotros nos escuchan no solamente acá en Colombia, sino a nivel latinoamericano y en general muchos oyentes que son docentes, líderes sociales, que quieren en algún momento, estudiantes que quieren dar ese salto a ser profesores, a ser educadores en diferentes partes, por ejemplo, de nuestro territorio nacional. Y mirando lo que tú nos dices, una serie de retos que hay dentro de la educación rural, que para una sociedad como la de nosotros, colombiana, que tiene tantas dificultades, no solamente con el conflicto armado, sino con niveles de pobreza y pauperización de la educación a grande escala, ¿cómo sería cómo ves tú esa idea frente a, por ejemplo, los mecanismos gubernamentales, el Estado, cómo ha estado la educación rural en manos de un Ministerio de Educación, si ha tenido el aporte, tú nos cuentas que hay colegios, escuelas donde se llega con unas condiciones muy difíciles, otras que el desplazamiento no dura poco tiempo, sino es un tiempo considerable. Y en esa estructura, en ese panorama que tú nos muestras, ¿qué pasa con esa corresponsabilidad de ciertos factores gubernamentales? Ya en la semana pasada hablábamos un poquito sobre no educación, políticas diferenciales, sobre algunos enfoques o algunos aportes que se han hecho, pero también algunos vacíos jurídicos, legales y de corresponsabilidad por parte del Estado. ¿Tú qué opinas como docente en este momento frente a eso? Bueno, como docente podría hablar de un abandono, ¿sí? Y de una desigualdad, ¿sí? Hablemoslo de esa equidad en cuanto a lo rural, que hace que haya en Colombia una brecha tecnológica, y una brecha económica y una brecha educativa considerable. Les comento varias anécdotas. En diferentes escuelas del sector rural, en la actualidad, han llegado programas como el de computadores para educar, ¿sí? Llegan a las escuelas computadores para educar, pero no tenemos fluido eléctrico, ¿sí? No tenemos carreteras, no tenemos esas vías que nos permitan desarrollar esas actividades tecnológicas. Claro, hay otras actividades que se pueden realizar y no necesariamente con la tecnología, pero en cuanto a la pregunta que tú me hacías, yo considero que hay un abandono, ¿sí? Hay una desigualdad en cuanto a la parte de materiales educativos y herramientas tecnológicas para el sector rural. Recuerdo que en la escuela Telles Alto, lo primero que llegaron fue computadores, pero nuestra escuela no tenía ni techo, ¿sí? Nos tocó guardar los computadores en la casa de algunos padres de familia por 6, 7 meses, mientras que se hizo un bazar, ¿sí? Una actividad cultural entre la comunidad para llegar y traer la primera planta eléctrica con gasolina a la vereda, ¿sí? Para solo poder prender los computadores, porque ellos querían esa novedad. Pero no solo también para aprender los computadores, sino recuerdo también que el primer jugo, ¿sí? La primera licuadora que se utilizó en esa vereda fue en la escuela. Ellos tenían otras bebidas, pero digamos que la fruta la consumían directamente de la planta, pero nunca habían visto un jugo. Entonces, es algo que me ha impactado como docente. Y no sé si sea pobreza, no sé, yo recuerdo que en mis años que trabajé en el sector rural, lo económico no interesaba, ¿sí? Allá las comunidades, no solo las indígenas, sino también las rurales, se caracterizan porque son muy unidas. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo, mi vecino, mi amigo, me da un poco de comida y entre todos hacemos unos convites para suplir las necesidades alimentarias, ¿sí? Entonces,
yo creo que esa pobreza hay veces es más felicidad, porque aunque no se cuentan con algunos servicios básicos y las personas no es que se conformen, sino que viven tranquilas. Pero sí de pronto se podría hacer más amena por parte de las entidades gubernamentales en cuanto a apoyos para el acceso. Yo creería que haciendo la vida más fácil en cuanto al acceso a muchas condiciones de salud, de vías, de materiales para los estudiantes, yo creería que se podría mejorar en este propósito de no solo de las políticas públicas, sino yo creería que también en la forma y actuar de las personas que están a cargos de las gobernaciones, de las alcaldías, o inclusive la presidencia, porque hay veces salen programas, pero pues no aplican para el sector rural. Estupendo, Ferney, pues en esto que nos comentas o en este llamado, ¿no? Esta necesidad un poco de aportes y pues de ayuda también desde algunas instituciones que sería muy necesario pues para el ámbito rural. Queríamos saber, pues porque también en la ciudad se ha visto obviamente pues toda la parte educativa pues muy sesgada y bueno, con muchos problemas de poder seguir avanzando en pues bueno, en la educación con los niños y con las niñas por los tiempos de pandemia que estamos teniendo, ¿no? Entonces, pues con todas esas dificultades que nos vas comentando, pero también al mismo tiempo con estos aportes, con esas comunidades tan unidas que hay en las zonas rurales, que a lo mejor en la ciudad no se dan tanto, nos gustaría saber cómo se está llevando a cabo pues esta educación en estos tiempos de pandemia. Mira, Alejandra, antes de entrar a lo de pandemia, quería como hacer una pequeña acotación en cuanto a la formación digamos, no solo de los estudiantes, sino de los docentes en el sector rural. Pues para enlazarlo con tu pregunta, porque resulta y pasa que en el sector rural, sí, aunque los docentes hacen lo que pueden y con lo que tienen a la mano, ¿sí? Cada escuela y cada comunidad tiene una particularidad en la que el docente se convierte en un líder, ¿sí? Entonces, el docente, al ser esa persona líder, tiene la fortuna de emplear su propio plan de estudios, así pertenezca a una institución educativa. Porque recordemos que aquí en Colombia las escuelas rurales están, yo no sé en qué tanto porcentaje, unidas a un colegio de la zona urbana, donde se encuentra una descontextualización, ¿sí? Entonces, yo no puedo implementar un plan de estudios de cualquier área que está enfocado a la parte urbana, donde hay algunas condiciones, tanto tecnológicas como de formación de docentes, a un sector rural donde un plan de estudios no aplica porque simplemente no hay las condiciones y tampoco hay los recursos. Y digamos que las particularidades del sector rural son diferentes a lo urbano. Entonces, esto me da pie para decirte que lo que yo hacía o trato de hacer siempre es enfocarlo hacia filosofía para niños, ¿sí? Entonces, aquí nace, ya digamos que es una parte de mi vocación y de mi formación, la parte educativa, siempre he sido dialogar con los estudiantes y aprender igual lo que estamos haciendo aquí, a través del diálogo y de experiencias, construir conocimiento o de pronto aprendizajes a partir de lo que conversamos y de lo que hacemos. Entonces, surge la metodología por proyectos. Estos proyectos que se realizan en las escuelas rurales son interesantes y es lo que yo les trato de comunicar a mis compañeros docentes cuando hago los acompañamientos, y es que nos enfoquemos a lo que tenemos en el contexto y eduquemos a los estudiantes a partir de las necesidades y las prioridades que tenemos en nuestra comunidad. Ya después podemos hacer un salto a la parte global, ¿sí? El estudiante a veces aprende más con lo manipulable, con lo que él pueda palpar y lo que él conoce y lo que tiene a su alrededor, que con lo que de pronto nos traen de otro lado. Creo que a ti, Alejandra, en las pocas veces que me pudiste acompañar a las escuelas rurales, todas las escuelitas eran diferentes, ¿sí? Entonces en algunas encontrábamos al profe que es muy carismático y líder y le gusta organizar y que sus estudiantes así son de su comunidad y él hace parte ya hace mucho tiempo.
pues eso hace que él tenga una identidad por sus estudiantes y por su vocación. Pero también encontramos compañeros que en el sector rural simplemente están pensando en sus beneficios personales y ven en la educación como simplemente el leer y escribir, o la forma tradicional, y dar a conocer un plan de estudios que está en unas hojas y que ha sido elaborada por otras personas que no conocen del contexto de la ruralidad. Entonces yo pienso que en el sector rural, ¿sí?, debemos enfocarnos más en el aprendizaje desde el contexto y para el contexto, con los elementos y las herramientas que tengamos disponibles a la mano. Súper, Ferrey. Bien, Ferrey. Muy bien, Ferrey, pues también una mirada un poco cercana a lo que se vive en todas las comunidades en el ámbito no solamente rural, sino en la ciudad, y ese diálogo constante que se presenta entre los retos y esos límites y esos alcances que se presentan en ese sector. La pregunta que sigue es, o está enfocada un poco, vamos a dar un paso a algo que tú conoces muy bien y que quisiéramos que nos contaras acá, algo denominado la cartilla agroindustrial, ¿sí? Y que muchos de nuestros oyentes quisieran estar en contacto con ella, escuchar un poco cuál es tu experiencia, de qué trata y qué relación hay con la educación, precisamente con todo esto de la educación rural, y ya vamos dando como un pequeño tránsito a cómo se une también con proyectos como el de filosofía para niños o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es eso de la cartilla agroindustrial, Fernet? Bueno, esto surge de la actualidad, ¿sí? Tenía un recorrido desde el 2013, trabajando con el programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional, acompañando a los docentes en el aula, ¿sí?, conocer sus inquietudes, sus necesidades, y aparte de eso, apoyarlos en didácticas y en estrategias para mejorar los procesos académicos y de aprendizaje. El año anterior, cuando llegamos a la época de pandemia, nadie estaba preparado. Inclusive yo les digo a los compañeros, en ningún momento nuestro contrato aparecía, o en los contratos de ellos aparece como docente en virtualidad. Sin embargo, eso era lo que teníamos. El año pasado se propuso por parte del Ministerio de Educación Nacional que los docentes acompañaran, realizaran el seguimiento académico a los estudiantes mediado por las TIC. Pero resulta y pasa que nuestras instituciones no estaban dotadas de tecnología, llámese computadores, llámese tablets o inclusive conectividad. En la parte urbana, pues mucho menos en el sector rural. Entonces ya se habla de la necesidad de qué vamos a hacer para que los estudiantes culminen el año escolar. Entonces se proponen unas guías de aprendizaje enfocadas en el plan de estudios tradicional, ¿sí? El año pasado, pues cogíamos el plan de estudios y lo que hacíamos era adaptar algunos contenidos y dar algunas actividades para que el estudiante los llevara a su casa y los realizara. Eso en la parte urbana. Pero ¿qué pasaba en el sector rural? Si los padres de familia, en el caso específico del municipio de Chocontá, no podían venir al pueblo por la distancia, por la parte económica o por algo que yo llamo el miedo, ¿sí?, el miedo al contagio, no bajaban al pueblo. Entonces, ¿qué hacíamos? Un grupo de docentes y con el apoyo de un coordinador y el visto bueno del rector, tomamos la decisión de crear una ludoteca circulante. Esa ludoteca circulante servía para ir al sector rural, entregar las guías de aprendizaje a los estudiantes para que ellos la realizaran y en lo posible lo pudieran enviar a sus docentes. Como les repito, pues en algunos lados todavía no tenemos conectividad, entonces era imposible ese tránsito, entonces lo que hacían era tratar de entregar esas guías. Pero esas guías no reflejaban, digamos que la situación actual, sino lo que reflejaban era una transcripción de contenidos en unas hojas que pues los estudiantes sin ningún acompañamiento del docente pues trataban de realizar. Pero ¿qué pasaba en algunos grados? Por ejemplo, en la transición del grado preescolar a primero.
pues que todos los niños pasaban de preescolar a primero, donde la importancia era el juego, pero no se han desarrollado algunas competencias y habilidades de los niños. De igual manera paseaba así en todos los grados. Por ejemplo, el estudiante de 11 el año pasado, ¿cómo se graduó? El único día que fue después de que empezó la pandemia, fue el día del grado. En algunos sitios, en otros fue muy virtual. Entonces, esto nos dio pie para el año pasado, en el Consejo Directivo del Colegio Agroindustrial, hablar de la primera cartilla pedagógica con el propósito de flexibilizar el currículo en época de pandemia. Entonces, lo que hicimos fue coger ese plan de estudios y decir, bueno, ¿qué del plan de estudios de la parte tradicional podemos seguir? ¿Hasta dónde podemos avanzar en este momento? ¿Y qué estrategias podemos llegar a los estudiantes para que ellos desarrollen mejor sus aprendizajes? Entonces, esta cartilla agroindustrial se enfoca en 4 capítulos para trabajar por meses, donde lo que le encuentra el estudiante son actividades, ¿sí?, del contexto de Chocontá y aterrizadas a una necesidad que es el aprendizaje de algunas asignaturas. Entonces, esta cartilla agroindustrial es más un producto educativo que surge de una necesidad como la pandemia y que está enfocada en procesos donde el estudiante realiza actividades individuales y otras en compañía de sus padres de familia, sin necesidad de tener la tecnología, ¿sí?, o digamos la conectividad, pues porque recordemos que en estos sitios no todos contamos con esa conectividad. Esta cartilla salió en el mes de marzo y en el mes de junio empezamos a hacer algunos cambios, algunas modificaciones, corregir algunos detalles y sacar la segunda edición con algunos diálogos, digamos que una parte ya más enfocada a la parte de lectura de imágenes y que sea más llamativa para los estudiantes. En eso estábamos trabajando en el municipio de Chocontá. Y esta cartilla, pues, como nos lo planteas en este momento, y ese intento de ampliar el espacio educativo en otros escenarios y obviamente la flexibilización curricular, como lo mencionas, parece ser un proyecto bien interesante que ha dado algunos resultados. Y precisamente mirar cómo hay un cambio de enfoque dentro de la pandemia, dentro de la estructura curricular que se menciona en la educación tradicional, ¿no? Esto es un reto para todos, eso fue un reto para todos, porque nadie se los esperaba, y nos tocó empezar a hacer cambios a lo largo y ancho de todo el año escolar y trabajar sobre la marcha. Entonces es bien interesante lo que nos plantea Ferney con la cartilla agroindustrial. Aleja. Sí, pues nos gustaría hacer un poco de hincapié o bueno, hacer un poco de profundización en cómo, pues lo que también nos venías comentando un poco antes, la parte del Jardín de Juanita, pero ya no específicamente tanto el Jardín de Juanita, del que luego hablaremos un poco más, la parte de filosofía lúdica, filosofía para niños, a lo que tú has tenido un gran acercamiento, si desde esta cartilla agroindustrial o también si desde, por ejemplo, el acompañamiento que tienes en distintas escuelas rurales en la zona de Almeida, que me comentabas también pues anteriormente, ¿cómo funciona o qué relaciones vais estableciendo con la parte de filosofía para niños o pues quizás con la parte pues filosófica, ¿no? No sé si como tal trabajáis una metodología como tal filosofía para niños o más que nada es simplemente un vínculo filosófico. Bueno, para contextualizarlo y para hilar con lo de la cartilla pedagógica, hay que hacer la aclaración que este es un producto elaborado por los docentes para los estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí todos mis compañeros, tú lo sabes, y cuando tuvimos la oportunidad de realizar el primer congreso de filosofía, de pedagogía lúdica y diversidad en el aula, en el 2019, los compañeros les gusta la formación, ¿sí? La cualificación docente es uno de los propósitos y de las cosas que más llaman aquí la atención en la provincia de Almeidas. Por eso te hablaba de la provincia de Almeidas. En Villapinzón, Suezca, Sesquilé, Villapinzón y Chocontá, son 5 municipios que pertenecen a la provincia de Almeidas. Se trabaja la cualificación docente
o se trabajaba la cualificación docente de manera presencial, alrededor de una formación por mes en cuanto a las áreas de matemáticas, lenguaje y de transición del preescolar. En esta parte del preescolar, pues yo considero que había que empezar a trabajar filosofía para niños, no ya al terminar, ¿sí? Porque suele pasar, por ejemplo, en nuestros planes de estudio, que se ve filosofía, no lo entiendo por qué todavía, en grado 10º y 11, como si la filosofía no fuera importante desde su parte inicial. Entonces, desde hace alrededor de 3, 4 años, me surgió la inquietud, bueno, si es difícil pasar al plan de estudios desde grado 6º, porque pues digamos que vamos a pasarlo de 10º a grado 6º en la provincia, en los colegios públicos, entonces había como, digamos que una cierta rechazo por parte de algunos docentes, pero también había la inquietud y de algunos maestros por tratar de mirar cómo nos iba a ir. Entonces me surgió lo de filosofía para niños, pero entonces desde la primera infancia, desde el preescolar. Entonces esta cartilla, como tú lo mencionas, tiene algunos tintes de diálogo con los padres de familia, donde se establecen algunos diálogos. Por ejemplo, te voy a decir, pongo una situación en matemáticas y es, elabora con tus padres o con tus acompañantes una situación problemática. Claro, el niño ya de quinto ya viene teniendo un bagaje de cómo solucionarlo, y ellos plantean algunas actividades donde, por ejemplo, acá en el municipio de Chocontá, hace 2 meses, hubo una crisis de acuerdo a los precios de la papa. Entonces, bastante de los problemas que plantearon los estudiantes fue de la pérdida que tuvieron sus padres de familia en cuanto digamos que en el cultivo de la papa, ¿sí? Y cómo ellos ellos ya no dicen, no vamos a volver a sembrar, sino cómo vamos a tratar de volver a tener los recursos económicos para volver a sembrar la papa. Cosas así, otros llegaban con situaciones, problemas de animales, otros de plantas. Entonces, ya cuando se hace ese trabajo desde la primera infancia, ya empieza a hablar de la importancia de la filosofía. Cuando yo les digo, por ejemplo, los profes, vamos a trabajar en filosofía desde grado preescolar, pues para todos es un asombro, ¿sí? Pero cuando yo les voy dando el camino, les voy dando ese recorrido que se puede hacer a través del contexto, ¿sí? Digamos que aquí es más una filosofía para niños en contexto del municipio de Chocontá, con las situaciones y las particularidades que tenemos en este momento, y los municipios aledaños, Villapinzón, Suezquis, Esquilé, se integran de acuerdo a lo que ellos consideren. Entonces, filosofía para niños se trabaja desde la cualificación docente, ¿sí? Fue un proceso en donde, cuando tuvimos el primer Congreso Internacional de Pedagogía acá en el municipio de Chocontá, los maestros, mis compañeros decían, pues que no le veían la necesidad de aterrizar la filosofía desde la primera infancia. Cuando ellos ya conocieron el programa, ya entonces están viendo las bondades y de cómo lo podemos aplicar y en qué podemos nosotros trabajarlo. A partir de lo anterior, entonces, la cualificación docente se enfoca en las áreas básicas, pero se trabaja a partir del diálogo y de la pregunta, ¿sí? Entonces son situaciones que ya los profesores y los compañeros específicamente del Colegio Agroindustrial se han venido formando, y pues ellos ya hacen qué bueno que tú pudieras ver en la actualidad cómo ellos hacen el acompañamiento a los estudiantes, ¿sí? Entonces aquí ya lo hacen más conversado. Entonces, aunque digamos en los sitios donde no hay internet, pues bueno, entonces ya buscan la forma de cómo comunicarse por teléfono, ¿sí? Y hacer una actividad más de diálogo. También la labor de los compañeros en el ir a las emisoras, en todo lado, en todo Chocontá se escucha la emisora Amigos de Chocontá, y por este medio los compañeros han venido haciendo sus actividades y planteando algunos temas importantes a partir del diálogo y a partir de la propuesta del programa. Ya la relación con el Jardín de Juanita, ya es con unos compañeros en particular, sobre todo los compañeros de primaria, donde ellos tratan de trabajar la parte de sus huertas escolares y de sus
y de esos productos a partir de la conservación de algunas especies, ¿sí? Entonces, eso ya creo que lo hablaremos más adelante sobre la importancia que ha tenido el Jardín de Juanita en el sector rural, específicamente en el municipio de Chocontá. Así es, Ferney. Antes de entrar precisamente a ese tema del Jardín de Juanita, quisiera hacer énfasis un poco en lo que tú mencionabas frente a la formación docente, ¿sí? ¿Qué retos, qué le hace falta a la formación docente hoy en día en un país como el de nosotros, con una gran población rural todavía? ¿Qué le hace falta a esa formación docente en esas zonas rurales en Colombia? ¿Tú qué ves que de carencia, si es que hay alguna? Bueno, yo considero que la labor del docente en el sector rural, siempre hablamos de las dificultades, ¿sí? De acceso, de la parte económica, de la parte de infraestructura, de la parte de materiales educativos, también se habla del conflicto armado. Son muchas las necesidades que hay en el sector rural, pero yo considero que la mayor, porque esta parte, digamos que una parte le corresponde al Estado y otra parte le corresponde al docente, porque pues no nos podemos quedar digamos que en la crítica destructiva, sino más bien en la crítica constructiva, donde yo como docente, si tengo el interés, la vocación y me considero un líder de mi comunidad, lo puedo hacer. Entonces yo considero que el mayor reto que tenemos los docentes en el sector rural es empoderarnos de lo que tenemos y servirle a una comunidad. Cuando yo hago un servicio a una comunidad como docente y hago parte de ella y me empodero con su forma de ser, con su parte cultural, con su parte económica, con su parte deportiva, es una invitación para los compañeros que están en el sector rural a revisar, reflexionar en esta época de pandemia sobre nuestra vocación, nuestra formación y cómo podemos llegar a ser líderes de una comunidad. Entonces, en conclusión, creo que el interés y la motivación de los docentes son los principales retos que debemos afrontar nosotros en la ruralidad. Qué bueno. Perfecto, Ferney. Pues para ir cerrando un poco el día de hoy, sí nos gustaría pues preguntarte, pues bueno, la cuestión de este Jardín de Juanita que sabemos que estás construyendo por ahí en Chocontá, que nos digas un poco cómo sucede. Sabemos también que es un proyecto bien personal, pues tuyo, de también hacer ese aporte a la comunidad. Entonces queremos que nos cuentes un poco cómo está avanzando, pues así brevemente, porque también estamos llegando al final del programa del día de hoy. Bueno, mi interés, como ustedes ya les comentaba, siempre me apasiona la educación en el sector rural, y ya después de todas las condiciones que hemos mencionado del sector rural, ahora que tengo la oportunidad de estar en lo urbano, pues no quiero olvidar esa ruralidad, ¿sí? Esa Colombia desconocida. Entonces quise traer, o digamos que esa es la intención, de traer el campo a la ciudad, ¿sí? También, o sea, es como decirle a los estudiantes del sector urbano, vea, la importancia de poder tener un jardín desde nuestras casas, ¿sí? Entonces, la propuesta del Jardín de Juanita en Chocontá es traer la ruralidad, la parte rural y agrícola de nuestro municipio al urbano, ¿sí? Entonces, darle a conocer al estudiante a partir de un proceso de la importancia que tienen las plantas, ¿sí? De pronto, para ti que ya lo sabes y para los que me escuchan, es muy fácil identificar en una huerta algunas plantas que son, digamos, ornamentales y otras no. Entonces, para nosotros puede ser, pero hay unos estudiantes que no saben de ese proceso. Entonces, lo que me interesa es cómo, a partir de la naturaleza y a partir de esa huerta, de esos espacios naturales, construir también una forma diferente de aprender, si se le puede llamar de aprender, o también de dialogar y de reflexionar a partir de un contexto que para nosotros es conocido, pero para algunos niños del sector urbano es desconocido. Entonces, en conclusión, el Jardín de Juanita en el municipio de Chocontá lo que pretende es traer
el campo, lo rural, a lo urbano y crear conciencia sobre la importancia de la naturaleza, ¿sí? Y hacer como un plan de estudios más enfocado a la prevención, conservación y de pronto ya cuando lleguemos a la producción de algunos productos típicos de la región. Esto todo enfocado, si tú lo puedes dar a conocer, eh, esa actividad tan interesante que hacen algunas compañeras en España con sus huertos caseros, ¿sí? Entonces, esa digamos que es también una idea, que todos los niños puedan tener sus planticas en sus casas. Listo, muy bien, muy interesante el planteamiento que nos muestras, la idea de las huertas caseras, del proyecto de jardín de Juanita, cómo lo adaptaste a tu espacio laboral y con el trabajo con los muchachos. Es bien, bien bonito mirar el esfuerzo y los aportes que has dado y que han dado muchos de tus compañeros en este territorio. Como lo decía Alejandra, pues el tiempo en radio se va volando, ya nos quedan contados minutos y no podríamos dejar sin que tú, una voz con esta experiencia que tienes, con esa calidad humana que nos estás brindando el día de hoy, que seguramente así eres con tus estudiantes, pues que nos des un mensaje a muchos de los oyentes, de nuestros oyentes que en este momento nos están sintonizando, que como te lo decía anteriormente, son estudiantes que van a ser licenciados, que van a salir con ese perfil vocacional y con esa mirada educativa, con una perspectiva diferente. ¿Qué le dirías tú, Ferney, un docente que ha trabajado con esos proyectos, con diferentes proyectos, que ha liderado el proyecto de jardín de Juanita? ¿Qué le dirías a esos futuros docentes o a esos docentes en este momento en formación, o a los docentes que ya son docentes y que quieren una inspiración para continuar con estos nuevos retos de la educación hoy en día? Bueno, Alejandro, mi mensaje para los compañeros que están en su proceso de formación, porque tengo la fortuna de acompañar a las escuelas normales superiores, a los estudiantes digamos, de la formación complementaria, actualmente se llama el programa, que son 2 años digamos, de formación académica para ver si siguen con la parte de la educación. Entonces, mi mensaje para ellos es: recuerden que un docente con vocación en ocasiones tiene la fortuna y el privilegio de conocer y hacer parte de una comunidad. No sé, en estos momentos si ustedes están, digamos, cursando o están culminando sus estudios, piensen en si la vocación se hizo, nació con ustedes, o si en los próximos años ustedes la pueden encontrar. No se desmoralicen, no bajen la guardia en cuanto a la parte de los retos que se van a encontrar. Cuando nos estamos formando como docentes, pensamos que vamos a trabajar en el mejor colegio con todas las condiciones y herramientas, pero siempre pensemos en la ruralidad, en que si tenemos la oportunidad de trabajar en un sector rural, vamos a conocer una comunidad y a ser parte de esa comunidad. Por lo tanto, mi invitación es a respetar la labor docente y a fomentarse, prepararse en lo mejor posible para cuando ustedes se enfrenten al reto de formar y educar estudiantes, de educar niños, personas que van a ser el futuro, pero que en la actualidad son el presente de nuestro país de Colombia. Y para aquellos compañeros docentes que me escuchan, recordarles que la educación, aunque no estábamos preparados para la situación actual, se nos ha brindado un reto muy bonito para reflexionar sobre nuestro quehacer pedagógico. Y ese quehacer pedagógico lo vamos a fundamentar a partir de nuestras acciones y de cómo queremos mejorar y liderar algunos proyectos que nos permitan a nosotros como docentes reflejar nuestro espíritu y nuestra vocación como docentes en un mejor futuro para nuestros estudiantes. Recuerden que la labor de un docente siempre es la menos paga o la menos laureada, pero sí es la que mayor créditos y réditos nos da a nuestra vida personal. Esta invitación es para que ustedes se preparen y continúen realizando esos esfuerzos, y como yo siempre le digo a mis compañeros, ustedes son el motor de muchos estudiantes
y son los que promueven la vida y la educación de Colombia. Entonces, un abrazo a la distancia para ustedes y para quienes me escuchan, un feliz día. Que muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias, Ferney, realmente por todo lo que nos has compartido, por también estar dialogando con nosotros y por también ser tan inspirador en este tema pues, de la educación en el ámbito rural, porque pues la verdad a mí me encanta el campo y estaría deseando de pasar un tiempo por allá trabajando, la verdad. Entonces, igualmente, Alejandro, muchas gracias por estar también hoy, el día de hoy, en la mesa de trabajo. Entonces, estamos llegando al final de nuestro programa y pues agradecemos a todos los invitados que tenemos el día de hoy, también a todos los oyentes y también a todos los comentarios y todas las participaciones que han estado realizando en nuestras redes sociales y a quienes nos han estado escuchando a través de radio.uniminuto.edu o a través de los 14:30 AM. Entonces, como digo, un muy feliz día. Muchas gracias, Alejandro, Ferney, Evelyn, que está también colaborando detrás de las pantallas, y una feliz semana. Feliz día para todos. Para todos. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.